Hola, espero que se me oiga mejor que la otra vez. Y si no, pues bueno, de XD. Pero bueno, em, hoy voy a hablar sobre el movimiento circular, pero teniendo en cuenta las derivadas. Vamos a hablar de una primera fórmula sobre fuerza neta. Esta fórmula seguro les va a sonar muy parecida una vez que la explique, pero sí es un poco confuso si lo ven apenas ahorita desde esta perspectiva. Ok, vamos a tener esta fórmula. En primera instancia no se entiende fácilmente, o si ya llevan un curso de este estilo, pues bueno, lo podrán entender hasta cierto punto, ¿no? Aquí entendemos que esto es masa. Pero ¿qué es esto? Vamos a empezar a definir esta pequeña parte de acá. Vamos a quitar los signos. Ok, vamos a definirlo por partes. Primero, ¿qué tenemos acá? Esto es una derivada y no cualquier derivada. Esto es una derivada de segundo grado, digámoslo así, o segunda derivada. No sé si el segundo grado sea el nombre correcto, pero como segunda derivada se puede expresar bien, ¿ok? Y ahora, esto que tenemos aquí es el tiempo. Y si se dan cuenta, también está aquí el tiempo, por lo que nuestra derivada va a ser en función al tiempo. Creo que no hace falta que remarque esto de acá, pero bueno, ahí está. Nada más con que se entienda que es el tiempo. Ahí está. Bien, ahí está. Y ahora tenemos esto. ¿Esto qué es? Esto es nuestro vector posición. Ok. Ok, tenemos un vector posición que podemos entenderlo como, no sé, una distancia. Creo que van a ver por dónde vamos, ¿no? Tenemos una distancia y tenemos una segunda derivada del tiempo. ¿Qué pasa cuando hacemos... Bueno, tenemos una segunda derivada en función del tiempo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando derivamos una distancia que por temas de nomenclatura vamos a usar R? Cuando aplicamos una primera derivada que voy a enfocar como dx, nos lleva a una velocidad. Y cuando hacemos una segunda derivada que voy a representar por nomenclatura como d2 sobre dx, es una aceleración. Y esto va a ser con respecto al tiempo. Y si se dan cuenta, la aceleración tiene unidades tanto de distancia como de tiempo. Así que esto podríamos asumirlo como una aceleración. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que nos está diciendo realmente? Nos está diciendo que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Ok, si se dan cuenta, esta es una fórmula que utilizamos bastante en física. Así que estoy seguro que están muy acostumbrados a esta nomenclatura. Y yo creo que ya con eso pueden entender a qué se refiere esto, que en un principio era complicado, pero que una vez explicándolo no lo es tanto. ¿Ok? Ahora, creo que con esto me llevé bastante, así que vamos a borrar para que pueda explicar la siguiente parte, que también es muy importante para este tema que vamos a estar viendo. Hasta esta parte vamos a llegar a la parte de velocidad. Vamos a aplicar unas cuantas demostraciones. Lo que vamos a hacer es que si notan algún error o alguna cosa que se podría explicar de otra forma y que sea más fácil de entender, me lo comenten de favor para que así podamos
generar un contenido pues más confiable, digámoslo así. Así que pues bueno, vamos a tener una partícula. Normalmente cuando hablamos de movimiento circular, para generalizar usamos una partícula y vamos a tener un radio. Ahora vamos a aplicar radianes para hacer estas nomenclaturas, así que vamos a ubicar nuestras medidas en radianes. Aquí tenemos 0, aquí tenemos pi medios. Ay, el pi no me quedó muy bonito que digamos, pero bueno. Y aquí tenemos pi, aquí tenemos 3 pi medios, y aquí tenemos 2 pi. Sí, donde está el 0 también hay 2 pi. Vamos a empezar a definir algunas cositas. Vamos a definir esta parte, que es R, como el valor absoluto del vector posición, lo que significa que 0 es menor o igual al radio, al R, perdón, ¿ok? Esta va a ser nuestra magnitud del vector, ¿ok? Que nos dice que la magnitud del vector, que es R, va a ser mayor o igual a 0. No puede ser negativo. Ok, todo bien con eso. Y aquí viene lo importante. Aquí es donde vamos a ver la parte por la que sacamos esto de 2pi y todo esto, ¿no? Tenemos que este ángulo va a estar aquí, exactamente en esta posición específica. Va a ser mayor o igual que 0, pero a la vez menor que 2pi. Este va a ser nuestro ángulo polar. Y para eso es que hicimos esta pequeña grafiquita, para que puedan entender dónde está 0, dónde está 2pi. Ok, o sea, nuestra partícula puede ir viajando así, pero no va a llegar exactamente a dar la vuelta completa. Va a estar un poquito antes de dar la vuelta completa. No sé, por ejemplo por acá, ¿no? Hasta ahí va a llegar nuestra partícula. Y ahora vamos a ver qué más tenemos. Vamos a tener un vector unitario de un radio. Este vector unitario de un radio se va a representar en esta fórmula. Esto que ven acá es nuestro vector unitario del radio. Esto lo vamos a definir de la siguiente manera. Nuestro vector unitario del radio vamos a definirlo con una demostración que vamos a usar un círculo y unos triángulos rectángulos. Lo que vamos a hacer es tener un radio X y este va a formar nuestro ángulo rectángulo. Aquí formamos otro triángulo rectángulo. Ahorita van a ver a dónde voy. Y aquí este triángulo rectángulo. Vamos a analizar uno de estos triángulos rectángulos. Yo voy a usar como referencia este. Vamos a verlo con respecto a este. Y vamos a poner que esto va a medir 1. Esto también mide 1. Esto también mide 1. Y esto también mide 1. Ok. Vamos a hacer nuestro triángulo rectángulo. Aquí por separado. Vamos a tener que este mide 1, como dijimos anteriormente. Y vamos a representar esto como una cajita y esto como un circulito. Esta demostración lo hizo, si no me equivoco, Short de Matemáticas. Y esta nos va a servir muchísimo para esto. Así que, pues bueno, les dejo el Instagram de Short de Matemáticas. Si no me equivoco, fue ahí donde vi esta demostración. Y nos decía:
Para sacar nuestro seno del ángulo, vamos a aplicar la famosa regla trigonométrica. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Casi la riego. Y el coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Ok. Y aquí tenemos. ¿Quién es el cateto opuesto de nuestro ángulo que marcamos originalmente? Aquí nada más voy a colocar esto así. De hecho, de esta demostración que estamos viendo acá, también podemos encontrar otro dato que es bastante relevante, de hecho. Y es que, si se acuerdan, esto representa 90 grados. Esto representa 90 grados. Esto 90 grados. Y esto 90 grados, ¿no? Y al formar este cuadrado de 90 grados, formamos un ángulo de 360 grados. Lo que significa que son los grados que va a tener nuestro círculo. Por eso me encanta esta demostración que pude, pues, descubrir con ayuda de más gente y de medios digitales y todo eso, para llegar a esta idea que les voy a presentar a continuación. Primero, en el cateto opuesto tenemos a nuestra cajita y la hipotenusa va a ser 1. Y en el cateto adyacente tenemos el círculo y tenemos 1. Pero como esto es sobre 1, va a quedar como cajita y va a quedar como círculo, que significa que esta cajita es igual a seno del ángulo y este círculo es igual a coseno del ángulo. Vamos a transcribirlo así. Tenemos esto, tenemos este 1 y vamos a colocar acá seno del ángulo y acá coseno del ángulo. Y tú dirás, ¿para qué nos aventamos todo esto? Pues bueno, porque vamos a hacer un pequeño arreglo. Vamos a ver que esta es esta línea, ok, pero a la vez es esta línea de acá. Entonces todo esto va a ser seno del ángulo. Y tenemos que esta línea, perdón si me salen mucho las líneas, perdónenme la vida, es esta línea, pero también es esta línea. Entonces tenemos que esto es coseno del ángulo. Ok. Y entonces vamos a ingresar algo extra. El movimiento circular va a aplicar lo que es el álgebra lineal, porque vamos a utilizar lo que conocemos como vectores unitarios. Si se acuerdan, aquí habíamos dicho que esto era un vector unitario radial, y aquí vamos a usar el vector unitario J y el vector unitario I. Esta en un curso de álgebra lineal se representa de esta forma. Entonces, a partir de esto podemos formar una fórmula para el vector unitario radial. La voy a anotar acá. Vector unitario radial es coseno del ángulo I más seno del ángulo . Así para que quede más bonito. Seno del ángulo J. Esto va así. Perdón. Ahí está. Esto es pura nomenclatura. Esto es de álgebra lineal. Y les va a ser muy útil para esta parte, para entender esta parte y algunas partes que vienen a continuación.
Voy a volver a borrar y continuamos con la siguiente parte. Si estos videos de hablando de este tipo de temas son un poco largos, espero que no les molesten. A ver, porque si no me equivoco, el último video que hice de estos temas, que fue el de el libro de física universitaria, que estuvimos hablando justamente de fuerzas y fricción, también fue bastante largo, fue 20 y tantos minutos si no me equivoco. Ok, continuemos ya. Cerrando paréntesis de video anterior. Ahora, vamos a ver una forma de representar el vector unitario radial. Lo vamos a representar de la siguiente forma: como una flecha que va a ir hacia este lado radial, y el vector unitario angular va a ser hacia el otro lado. ¿Ok? Así se puede representar. Y vamos a encontrar signos de nuestras fórmulas con esto. Vamos a ver el plano cartesiano, qué signos tiene, dependiendo hacia dónde apunta. Y aquí vemos que el radial tiene dos signos positivos. Positivo, positivo, que es este y este. ¿Ok? Ahora acuérdense, esta línea va a ser nuestro coseno del ángulo, y esta línea va a ser nuestro seno del ángulo. Así que este positivo va a ser para el coseno del ángulo. Aquí mucho cuidado porque sí va a estar un poquito pesadito, y espero que sí me den a entender, porque sí está confuso, un poquito, no mucho. Ahora vamos a ver el vector unitario angular. Aquí vemos que tiene, como en este caso, positivo, y tiene negativo. Pero vamos a aplicar algo antes de atribuir esos valores. Esto es un punto, ¿no? Un punto en el que se están representando los dos vectores. Y está porque choca con un solo punto. Digamos, tenemos una gráfica así, y dijéramos aquí está el vector unitario radial, y en un solo punto intersecta. Lo podemos llamar una recta tangente, ¿no? Esta recta tangente apunta hacia ese círculo. Pero si es una recta tangente, ¿cómo también lo podemos representar? Como una derivada. Si se dan cuenta, es el concepto de derivada. Es una recta tangente de una función, y esta va a ser una recta tangente que va a apuntar hacia nuestra circunferencia. Así que vamos a aplicar una derivada de esto: coseno del ángulo y seno del ángulo. Pero teniendo en cuenta estos símbolos: menos y más. Va a ser menos seno del ángulo y más coseno del ángulo J. ¿Ok? Bueno, tal vez esto de los signos está por demás, porque pues la idea es esta, ¿no? De que esta tenemos nuestra función que teníamos originalmente, y le vamos a aplicar una derivada, y nos va a dar esto, ¿no?
Ok, ahora este va a ser nuestro vector unitario angular. Vamos a definir lo que es una longitud que vamos a ocupar para lo de nuestros problemas. Y vamos a ver cuánto va a ser nuestro valor absoluto del vector unitario radial. Vamos a verlo como la raíz del coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Aquí vamos a usar una demostración que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que hicimos nuestro triángulo rectángulo hace rato? Y dijimos que aquí tenemos seno del ángulo, coseno del ángulo y teníamos 1. Pues bueno, esto nos va a servir para esto que vamos a demostrar ahora mismo. Vamos a aplicar algo que todos conocemos como teorema de Pitágoras. A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Como les menciono, estas cuestiones las vi en el canal de Short de Matemáticas. Les voy a dejar un enlace a su Instagram o al video en el mejor de los casos, obviamente si lo encuentro, en la descripción para que puedan checarlo. Porque pues es esta misma demostración que estamos utilizando aquí. Tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Y si coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, esto va a ser una raíz de 1. Y eso es 1. Y llegamos a este resultado. Ahora, vamos a ver nuestra longitud, pero ahora del vector unitario angular. Vamos a borrar esto. Un poquito complejo, digámosle así. Porque sí hay que ver muchas demostraciones para llegar a entender lo que sería lo que vamos a estar ocupando para el movimiento circular. Digo, yo considero que para algo de este estilo la mejor idea es intentar entenderlo de estas formas. O sea, cómo es que funciona esto que se nos está dando usando este tipo de demostraciones. Aunque, bueno, no sé si en tema de gramática esté ocupando correctamente el nombre de demostraciones o se le puede llamar de otra forma. Porque pues bueno, en las matemáticas es complicado, desde mi punto de vista, saber qué es una demostración y qué es una comprobación y todo eso, ¿no? Es pura cosa gramática. Tenemos nuestro vector unitario angular y este va a ser seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Esto es igual a 1, por lo que hemos mencionado. Ahora, ¿qué pasó aquí? Porque aquí hay algo muy curioso, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando veíamos lo que era nuestro vector unitario angular, teníamos que era algo así, que era diferente, ¿no? Ay, se me fue una. Menos seno cuadrado más coseno cuadrado. Bueno, esto tiene que ver con este valor absoluto, que va a ser que nuestro seno cuadrado ya no tenga el negativo y va a ser positivo. Por lo que pues sí, van a llegar a la misma conclusión los dos. El movimiento, en este movimiento circular, vamos a tener en cuenta que la longitud del vector unitario radial y el vector unitario angular va a ser 1. ¿Por qué? Porque es unitario, o sea, se va a basar en esta unidad. Y sí, debería ser lo correcto porque la misma definición te lo está diciendo. Esto es como una demostración sobre una demostración. Es rarísimo, pero bueno.
Y pues bueno, tenemos que son vectores perpendiculares. Si se dan cuenta, no soy muy diestro con la con la tableta gráfica, porque sí se me dificulta escribir en computadora. Creo que me sería incluso más fácil escribir a mano en una hoja de papel. Si quieren que haga los videos así, coméntenmelo. Como son perpendiculares, o sea, son así, van a formar aquí un ángulo de 90 grados. Vamos a ocupar lo que va a ser nuestro coseno de 90 grados, que es igual a 0. Para esto, para multiplicar a nuestros vectores, tanto radial como angular, y vamos a tener valor absoluto de vector radial por valor absoluto de vector angular por el coseno de 90 grados, que es esto que acabamos de decir. Y esto va a ser, y esto es como por la dirección, ¿no?, que tiene nuestro... Ay, no, esto no va acá. Por la dirección que tiene. Creo que iba acá, ¿no?, más o menos. Déjenme checar. No, sí está bien, sí está bien. Esto va, esta línea va acá. Y es por la dirección del ángulo que va a ir hacia acá. Por eso va a ser el coseno de 90 grados. Si se dan cuenta, cuando marcamos un ángulo, por ejemplo acá, siempre es esa la dirección. Por eso es que estamos aplicando el coseno. Nada más algo así. Porque, si se acuerdan, habíamos definido que aquí es el coseno del ángulo. Sí. Ay, aquí quedó medio raro la nomenclatura, perdón. Ahí está. Así que como va hacia el coseno, va a ser coseno de 90 grados. Ok. Entonces tenemos, ¿cuánto era nuestro valor absoluto de nuestro vector radial, unitario radial? Era 1. Y la del vector unitario angular también 1. Multiplicado por el coseno de 90, que es 0. Sabemos que no importa esto, si se multiplica por 0 va a dar 0. Ahí está. Y ahora vamos a empezar a utilizar la parte de las derivadas para formar algunas fórmulas, que va a ser la derivada del vector unitario radial con respecto al tiempo y lo que va a ser la derivada del vector unitario angular. Para esto vamos a tener en cuenta algo muy presente, porque lo vamos a ocupar en esta parte. Primero vamos a recordar esto. Que nuestro vector unitario radial es coseno del ángulo más seno del ángulo. Lo vamos a recordar nada más así. Con sus respectivos números. Bueno, no números, sino como sus respectivos valores en álgebra lineal. No sabría cómo explicarlo completamente con palabras, pero bueno. Y tenemos coseno del ángulo y menos seno del ángulo J. No, al revés, no, sí, no. Vamos a ver, sí, menos seno del ángulo I más coseno del ángulo J. Ok.
Esto lo tenemos que tener muy presente porque va a aparecer más adelante. Vamos a borrar esto y vamos a ir a la siguiente parte, que ya son la parte de las derivadas. Y concluimos con la velocidad. Creo que para llegar a explicar todas estas demostraciones sí toma su tiempo, porque hay que entender cada paso de lo que se está haciendo para saber qué es lo que necesitamos, ¿no? Okay. Ahora vamos a lo siguiente. Tenemos la derivada de nuestro vector posición sobre el tiempo va a ser igual a esto. La derivada del coseno con respecto al tiempo en más la derivada del seno con respecto al tiempo de j. Vamos a aplicarlo por separado. Primero vamos a comenzar con la derivada del coseno del tiempo. Okay. Y pues bueno, esto le vamos a agregar la i después. Vamos a separarlo. Primero tenemos nuestra derivada del coseno con respecto al tiempo y vamos a ver lo de los diferenciales, que va a ser el diferencial del ángulo y el diferencial del tiempo. Esto, hacemos la derivada de esto, va a ser menos seno del ángulo, y vamos a tener en cuenta sus diferenciales, que va a ser el diferencial del ángulo y el diferencial del tiempo. Luego tenemos la derivada del seno del ángulo con respecto al tiempo, que va a ser lo mismo, derivada del seno del ángulo con respecto al tiempo, derivada con sus diferenciales con respecto al el ángulo y el tiempo. Tenemos coseno del ángulo diferencial y vamos a ocupar esto como un factor común. Esto nos va a servir para resumir un poquito nuestra fórmula. Ahorita van a ver. Tenemos nuestros diferenciales en un factor común, que va a ser menos seno del ángulo y más coseno del ángulo j. Esto estoy seguro que les es conocido. Lo acabamos de checar justamente con esta intención, ya que esto va a ser nuestro valor de el vector unitario angular. Entonces, como conclusión, la derivada de nuestro vector unitario radial va a ser la derivada del vector unitario radial. Teniendo en cuenta diferenciales. Y si se acuerdan, habíamos definido esto, ¿no? Y habíamos mencionado algo parecido. Así que, claro, pueden hacer este mismo proceso, pero podemos, a partir de aquí, entender que esto va a ser también a la inversa. Así que vamos a intentar hacerlo. Vamos a ir a esta parte
para sacar este valor. Si se dan cuenta, varias de las definiciones que fuimos dando nos van a ir ayudando a comprender qué es lo que se está haciendo, ya que como es un tema en común, pues varias de las cosas se interrelacionan, solo que de diferentes maneras. Vamos a esa definición que vimos ahí. Derivada del vector unitario angular con respecto al tiempo va a ser menos derivada del seno del ángulo y sobre el tiempo más derivada del coseno del ángulo con respecto al tiempo. Si se dan cuenta, los que estamos utilizando es la fórmula de nuestro vector unitario angular. Son estos componentes que van a ser los que nos van a llevar a la fórmula que finalmente vamos a checar. Vamos a tener esto. La primera parte, que la resolvemos. Sabemos que la derivada del seno es el coseno, pero a la vez tenemos un negativo acá. Diferencial de t. Bueno, en este caso, como es contrario, y para que se respete la idea que vamos a tener, vamos a aplicarlo al revés, y aquí va a ser el diferencial del ángulo, ¿no? Aquí está, y tenemos de coseno del ángulo, diferencial de t. Este es el menos seno, diferencial del ángulo de t. Y vamos a utilizar estos negativos y estos para sacar nuestro factor común. Tenemos esto así, tenemos esto así, y tenemos menos diferencial del ángulo, diferencial del tiempo, multiplicado por coseno del ángulo y más seno del ángulo j. Si se dan cuenta, vamos a llegar a lo que habíamos dicho anteriormente, son contrarios, por lo que va a ser menos diferencial del ángulo sobre la diferencial del tiempo por el vector unitario radial. Aquí voy a anotar ya correctamente todo, ya resumido, como una conclusión. Ahí está. Y ahora vamos a la parte final ya de este video, que va a ser la velocidad. Y una vez llegado a esta parte, ya podemos dar por concluido lo que venimos a hablar en este video. Esto va a ser rápido, porque algunas de las cosas que necesitamos ya las hemos estado definiendo, y yo creo que no hay que ir más allá con las explicaciones. No lo veo necesario, así que va a ser bastante rápido. Lo lento era todo esto de definir qué es cada cosa, las derivadas que tienen, y ya una vez llegada a la velocidad, y esto se vuelve muchísimo más ágil y dinámico. Vamos a ver la velocidad, en donde nuestra unidad del vector posición es el radio por el vector unitario radial, donde el radio es igual a el valor absoluto del vector posición. Tenemos que el ángulo es en función del tiempo
el vector unitario radial es distinto cuando avanza el tiempo. Me está saliendo bien chueco esto, pero bueno, espero que se entienda. Y es también en función del tiempo. Y vamos a tener la siguiente fórmula. Nuestra velocidad, que va a ser un vector, es la derivada del vector posición con respecto al tiempo, y eso también se puede ver como radio diferencial del ángulo diferencial del tiempo por el vector unitario angular. Y esto, si se acuerdan, dijimos que era nuestra velocidad angular. Esto lo definimos cuando estábamos explicando la parte de aceleración. Y pues bueno, con esto ya podemos finalizar lo que es este video sobre movimientos circular con derivadas. Vamos a comentar qué fue lo que estuvimos viendo. Primero definimos fuerza neta, después empezamos a ver lo que eran las definiciones básicas de la magnitud de un vector, el ángulo polar, y vimos lo que era nuestro vector posición, cómo se refería conforme al radio por el vector unitario radial. Luego utilizamos una demostración para llegar a donde se ubicaba en nuestro plano el coseno y donde se encontraba el seno, para así definir a nuestro vector unitario radial. Después vimos que respecto a la derivada podíamos sacar el vector unitario angular. Vimos que era la longitud de nuestro vector unitario radial y llegamos a la conclusión de que era 1. Y de nuestro vector unitario angular, que también era 1. Al multiplicar el vector unitario radial por el angular, vimos que tenía que al ser perpendiculares tenía un ángulo de 90 grados. Así que ocupamos el coseno para llegar a la conclusión que al multiplicarlos daría 0. Luego sacamos la derivada del vector unitario radial con respecto al tiempo y la derivada del vector unitario angular también con respecto al tiempo. Y finalmente vimos la parte de la velocidad. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Bye.